Buenas tardes, nuevamente volvemos a encontrarnos, esta vez para avanzar en los contenidos de la materia abordando un nuevo tema como es morfología, tema central de comunicación y esencial de la disciplina. Tal cual decimos o definimos a los trabajos que proponemos en cada semana, este es un problema que de manera reiterada iremos trabajando a partir de este momento y en el resto de este ciclo académico. Detrás de todo lo que vemos existe un sustrato que lo sostiene, un espacio matriz en el que germina, crece o se expande, que necesariamente tiene también otro principio que lo delimita y concreta, el de la forma. Pero la materia es el principio de individuación que nos permite distinguir que aquella cosa es única y está en un lugar concreto del espacio-tiempo. Materia y forma, entonces, son siempre algo asombroso, pues una sin la otra no pueden existir. Texto que pertenece al arquitecto Juan Chicote de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Texto que viene bien para presentar esto que estamos viendo, que en realidad están inspirados estas formas, de alguna manera estos logros formales están inspirados en la técnica del kirigami, técnica milenaria japonesa que desarrolla el arte del papel recortado, a diferencia del origami que lo hace a partir del papel plegado. El kirigami es un arte, obviamente, y muestra la técnica de cortar el papel dibujando prácticamente con las tijeras. Su término deriva de las palabras japonesas kiri, que significa cortar, y gami, que significa papel. Esto que vemos de alguna manera encuadra como concepto paraguas, encuadra lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por algunos espacios arquitectónicos resueltos a partir de plegados. A manera de ejemplos, compartiremos algunas obras que expresan o exponen la idea de plegados según diferentes conceptos. En este caso vemos la capilla Baleacerón del arquitecto Sanchos Madrilejos, un proyecto resuelto a partir de la manipulación o de la creación de la obra sujeta a la manipulación del papel que está plegado según determinadas pautas. Vemos abajo de la placa cómo esa manipulación está siendo resuelta a partir del ejercicio de las manos y que de alguna manera resuelven o logran la creación de la obra en sí. Estas piezas dispuestas de alguna manera de esta forma se debaten entre esa doble vertiente que significa la de completar el lugar contextual, el lugar en la que han sido colocadas, en relación conjunta a él, al lugar, o a la independencia como objetos móviles con escalas diferentes y a la vez contradictorias entre sí. Son objetos que tienen una máxima expresión plástica y que se definen en estos términos tal cual estamos viendo tanto en las imágenes que muestran diferentes enfoques exteriores como la imagen inferior derecha que muestra el espacio interior de la obra, de la capilla. Otra obra, en este caso el Museo Arqueológico de la Vega Baja, de los arquitectos Mansilla y Tuñón. También el proyecto propone un conjunto de elementos como muy estructurados a partir de un sistema formado por células de planta rectangular, cuadrangular, mejor dicho, para
ser más exacto, con un perímetro quebrado y una volumetría fragmentaria con máxima expresión de sus partes. Vayamos alojando en nuestras retinas, en nuestro cerebro, distintas maneras de resolver las obras a partir de la manipulación de las partes y el todo, y retomamos algunas cuestiones trabajadas, algunos conceptos trabajados ya en clases anteriores, como son los conceptos de Gestalt, donde el todo, dice Gestalt, es más que la sumatoria de las partes. En este caso, cada parte está imbricada entre sí como para resolver la totalidad de la forma de la obra. Cada parte se identifica muy claramente. Aún así, no resta fuerza a la percepción del todo. Algunos ejemplos más que acusan una gran expresión formal, en este caso verdaderamente la manipulación formal llega a máximos desarrollos como intenciones de búsqueda de los autores, obviamente, ¿no? Esto es una vivienda, ¿no? Otros ejemplos, en este caso, espacios de equipamiento en el espacio público, espacios de recorrido, resueltos a partir de plegados, ¿no? Todos podemos imaginar cómo ha sido plegado la cinta en el caso de la izquierda y también cómo de alguna manera se resuelve el caso de la derecha a partir de determinadas partes que van resolviéndose a partir de la manipulación de la forma. En este caso mostramos un interior, es uno solo, las dos imágenes refieren al mismo espacio, una obtenida casi de espaldas al piso y enfocando hacia arriba y se ve la cubierta, esa cubierta perforada, esa cubierta que deja pasar la luz con estos reflejos. Retomamos también otro de los conceptos trabajados en clases anteriores, ¿no? La luz en los espacios de arquitectura, cómo la luz es máxima protagonista y la tenemos que considerar a la hora de proyectar. En este caso vemos a partir de la resolución del plegado de la cubierta cómo se revelan estos climas y atmósferas, es decir, cómo estos espacios aparecen o brindan estas condiciones que nos emocionan, que nos conmueven, a partir de determinados gestos, a veces muy simples, pero que logran una máxima eficiencia a partir de determinados logros en atmósferas, en climas de lugares. Otro de los ejemplos por los cuales pasamos o compartimos con ustedes, un pabellón en este caso también, un elemento plástico, un elemento formalmente muy expresivo a partir de pliegues en soportes planos, de muchos pliegues generando probablemente hexágonos que se van combinando y van quebrándose y logrando esta forma. Es de alguna manera una obra, una pieza escultórica dentro del paisaje urbano y enfatizado en este caso también con el trabajo de la luz, como allí vemos. Todos trabajos que han sido pensados de antemano por los proyectistas, obviamente. Todo esto está resuelto con un trabajo muy sólido desde la creación y desde el momento de elaboración de la obra y luego resuelta digamos, la devolución que hace la obra en el lugar nos devuelve estas percepciones, estas valoraciones o argumentaciones sobre la incorporación de la obra en ese lugar. Uno más también, un espacio de equipamiento en un espacio urbano, en este caso es un kiosco, una especie de, digamos, de elemento
que resuelve ciertas necesidades en el espacio público, como es el tema del expendio de alimentos y demás, pero un elemento que a partir de resolver el plegado, de resolverse a partir del plegado, resuelve esta doble condición del abierto y el cerrado, logrando que el mismo elemento permita permanecer cerrado en horarios en los cuales se requiere hacerlo, y la apertura por medio de cierto movimiento o mutación en sus partes para lograr la apertura. Bien, en el trabajo que lanzamos hoy proponemos el abordaje de la forma y sus componentes. El punto, la línea, el plano, el volumen serán elementos por los cuales reflexionaremos y transitaremos para resolver el ejercicio, y nos permitirán introducir los fenómenos de transformación de la forma. Son esos conceptos los que justamente permiten obtener manipulaciones y transformaciones formales. Pondremos en práctica ejercitaciones que activen y se apoyen en exploraciones lúdicas tendientes a favorecer la visualización y concreción de propuestas que permitan reconocer el pasaje de la bidimensión a la tridimensión, el pasaje del 2D al 3D. El ejercicio propone manipular la materia, en este caso el papel, trabajo que permitirá advertir ese pasaje. Esto se logrará en principio dando tiempo para leer y comprender lo planteado en el trabajo práctico, interpretar los pasos, seguirlos muy atentamente y de ese modo poder operar y ensayar visualizando la transformación formal. En el pasaje, como decíamos, de la bidimensión a la tridimensión. Indagaremos el trabajo de la materia papel. Hoy trabajaremos con un papel, como está expresado en el trabajo práctico, un papel con cierto gramaje, un papel similar a lo que podría ser una cartulina, de tamaño A4, y obtendremos la forma como expresión de trabajo en esa materia, en el papel. En soporte A4 de color y buen gramaje, realizaremos una grilla ortogonal, tal cual está enunciado en el trabajo práctico. El objetivo será reproducir la volumetría presentada, esta que vemos a la derecha, y para ello se proponen algunas preguntas disparadoras muy simples, simplemente para instar a pensar y no simplemente a operar tal cual lo que vamos leyendo, sino pensemos en lo que estamos haciendo. Decíamos, preguntas disparadoras que se definen en función de qué cortes y qué dobleces serán necesarios realizar para lograr esta forma. Muy simple de resolver, ¿no? Es un trabajo absolutamente operativo y muy rápido de visualizar y comprobar. Se pide abordar el trabajo siguiendo el paso a paso y de esa manera poder explorar visualmente. Sobre el cubo obtenido como elemento primario de esos pliegues y esos cortes, sobre el cubo habrá necesidad de seguir operando la forma buscando complejizarla. Es decir, será necesario seguir muy de cerca las orientaciones dadas, procurando guiar en las operaciones para realizar. Estemos atentos a lo que hay que hacer en función de lo sugerido y pautado en el trabajo práctico. Es decir, a modo de ejemplo, y tal cual se ven las imágenes, sobre el cubo inicial se generarán otros más pequeños, trabajados a partir de, de esa forma elemental. Se irán sumando partes, se irán plegando, irán apareciendo o irán efectuando ciertas sustracciones en la forma, tal cual vemos
en los ejemplos solo como ejemplos que aquí estamos presentando. Tenemos que recordar que todo el proceso se deberá ir documentando con imágenes, es decir, necesitaremos fotografiar el paso a paso, registrar el trayecto del ejercicio. Aclaramos muy especialmente que esto que registremos, todo esto que vayamos registrando, será el insumo gráfico necesario que servirá para desarrollar el trabajo práctico siguiente. Atentos a esto. Probaremos varias propuestas, se materializarán al menos 2 de todas las que probemos, se materializarán de manera completa, es decir, las materializaremos en soporte A4 y los registros necesarios tal cual pide el trabajo práctico. En todo momento intentaremos generar un ambiente propicio que fomente la capacidad de imaginar y crear realidades diversas, como esto que estamos compartiendo que responde a un momento del ejercicio desarrollado en épocas anteriores, en el espacio que nos contiene, que es el espacio del taller, el espacio del aula, en la FAU, cosa que justamente el hacer con otro favorece y estimula esta capacidad, digamos, de manipular y crear continuamente. Creíamos oportuno compartirlo con ustedes para que vieran compartieran el espacio de trabajo. Fíjense que aparecen todos los elementos de trabajo disponibles y cada uno está buscando y compartiendo con sus semejantes, con sus compañeros, lo que va obteniendo. El que busca, encuentra. Es eso lo que tratamos de contagiar en todo momento para las clases. De esas 2 propuestas elaboradas, se pide al menos seleccionar una y de aquí en adelante esa propuesta será con la que trabajemos. El proyecto nace en la mente y su primera materialidad se inicia en el campo de la representación. Siguiendo lo solicitado en el trabajo práctico, tomaremos las grillas que acompañan la ficha y las utilizaremos como soporte para dibujar. Registraremos a mano alzada y con lápiz cómodo. Por ejemplo, en mi caso, utilizaría un lápiz B para dibujar lo que estoy viendo de mi propia propuesta en 3 dimensiones obtenida en el papel. Esto se realizará tal cual lo plantean las solicitudes en el punto 5 del trabajo. Estén atentos a los pasos, estén atentos a las sugerencias en los enfoques, estén atentos a lo planteado en el trabajo práctico. Allí de alguna manera se indican las posiciones que deberá asumir el volumen en este caso, tanto a derecha como a izquierda, en función de ver el mismo objeto, el mismo volumen, tomado en distintas posiciones, registrado según distintas posiciones. Esto que vemos corresponde, insisto, al mismo volumen, pero volcado, girado 90 grados respecto de la primera posición. Tendremos que, como decía, estar muy concentrados para poder justamente leer, comprender, observar lo que está pasando con la forma, detectar, reconocer y hasta fortalecer la previsualización gráfica, es decir, ver antes. El ojo anticipa la manipulación que debe resolverse a partir de esa concatenación cerebro-manos-ojo. En este caso casi es el ojo el que anticipa lo que se debe generar y lo que debe suceder para que ocurra. De alguna manera, aquí hacemos como un recordatorio sintético de pasos. Insisto, todo esto está en la ficha, pero tratamos de reconocerlos. O de repetirlos, reforzarlos. Primero empezaremos logrando esa tridimensión según un soporte A4. Segundo, reproduciremos esa volumetría presentada que
se define como un cubo y se continuará operando en base a lo solicitado. Tercero, registraremos cada paso con el celular, con la cámara. A partir de esas dos propuestas encontradas y desarrolladas se elegirá una y se transferirá al dibujo en base a las grillas soportes presentadas. Luego, en la parte B del ejercicio, se solicita la representación de esa tridimensión elegida en el soporte A3 con instrumental, ya no es mano alzada, según dos sectores, tal cual están planteados, 1 y 2, en la ficha presentada. Por último, se imaginará una fuente de luz y se trabajará en claroscuro mediante grises en el sector izquierdo y claroscuro mediante grafismos en el sector derecho. Estos trabajos de finalización a partir de luz y valor son obviamente tareas y desarrollos en ejercitaciones que venimos realizando, con lo cual retomamos siempre lo que venimos haciendo para aplicar según una nueva un nuevo pedido que se expresa clase a clase. Todos los trabajos están concatenados entre sí, todos los temas van complejizándose a medida que avanzamos en el año y necesitamos dar de alguna manera desarrollarlos como para poder mostrar justamente las habilidades adquiridas y las maneras de ir avanzando en la manipulación de las técnicas, tema muy determinante para la materia. Comunicación 1 pide desarrollar el trabajo de las técnicas de una manera bastante, de una manera avanzada y explayada como para poder abordar las solicitudes de lo que va a continuar. Me refiero a las solicitudes del taller de arquitectura, las solicitudes que la misma disciplina en la formación necesita. Por último, como lo expresa la placa, los elementos a entregar y siempre a manera de recordatorio son los plegados realizados en hojas de color, más las grillas con ensayo de registros en hoja A4, grillas que hemos facilitado para que no tengan que redibujarlas, y la lámina A3 resuelta según los últimos puntos expresados, finalizados con los valores de luz según claroscuro y grafismo. Bien, como para ir ya cerrando este nuevo encuentro con ustedes, el trabajo creemos que presenta suficiente claridad para poner en práctica la labor creativa, reconociendo en ella la esencia del proceso de diseño y la condición fundante de la investigación proyectual. Recordamos este enlace directo y simultáneo que tiene la materia con el taller de arquitectura. Todo el tiempo estamos abonando el terreno del proyecto. El taller de comunicación entiende el hacer proyectual como el resultado de una actividad que investiga y se investiga a sí misma en pos de desocultar nuevos modos de hacer para el encuentro de nuevos mundos posibles. Buena práctica, muchas gracias y nos vemos muy pronto. A explorar, a encontrar, a buscar, esa es la única manera. Nos vemos pronto. Gracias.